Hola, el día de hoy en química veremos lo que son las reacciones químicas. Conoceremos los distintos tipos de reacciones. Los químicos han estudiado y clasificado las reacciones químicas para poder aplicarlas a gran escala en laboratorios e industria. Ahora, ¿cómo clasificamos este tipo de reacciones? La podemos clasificar en base a dos criterios: la variación en el número de moléculas que reaccionan y la variación en el número de ellas que se produce. Veamos tres tipos de reacciones químicas. La reacción de síntesis son aquellas que producen sustancias con estructuras mucho más complejas. Es decir, la palabra síntesis quiere decir que es cuando fabrica algo mucho más complejo en base a sustancias mucho más simples. Las reacciones de descomposición se caracterizan porque consisten en procesos de división de los reactantes en sustancias con estructuras más simples. Por ejemplo, cuando nosotros comemos alimento, en nuestro estómago ocurren los procesos de descomposición. Ejemplo, nosotros al comer carne, que es proteína, en nuestro estómago se va a desintegrar, en nuestro estómago se va a descomponer en las estructuras mucho más simples que son los aminoácidos. Y luego tenemos las reacciones de sustitución. El número de moléculas de producto es igual al de reactante y solamente se intercambian átomos entre ellas. Reacciones de síntesis son aquellas que producen sustancias con estructuras mucho más complejas. Ejemplo, tenemos los reactantes A más B, se genera un producto AB. El número de moléculas de producto es menor que el reactante. ¿Cómo se observa? Los reactantes son dos, A y B, y se genera un solo producto, AB. Un ejemplo, si queremos la formación de vapor de agua, H2O gaseoso, tenemos que utilizar hidrógeno más oxígeno, se genera la molécula de agua gaseosa, vapor de agua. Reacciones de descomposición. Consiste en un proceso de división de los reactantes de sustancias con estructura mucho más simple. Por ejemplo, tenemos acá, en la parte inferior, tenemos nuestro ejemplo del óxido de mercurio. Aplicamos calor y se descompone en mercurio y oxígeno. En la parte superior tenemos que, a partir de un reactante AB, se generan los productos A más B. El número de moléculas de producto es mayor que el de reactantes. Este es un ejemplo muy claro, un ejemplo muy característico es el de cuando nosotros nos alimentamos. En nuestro estómago llegan nuestros alimentos de una mayor complejidad y para que nuestro cuerpo pueda absorberlos, se empiezan a descomponer en las moléculas mucho más simples para que puedan pasar a través de nuestras células. Reacción de sustitución. El número de moléculas de producto es igual al de reactante y solamente se intercambian átomos entre ellas. En este caso tenemos nuestro reactante, dos moléculas A y B, C, y nuestro producto AB y C. Simplemente lo que ocurre acá es que se intercambian los átomos. La reacción entre algunos metales y la disolución acuosa de ciertos ácidos ocurre esta situación. En el ejemplo de la parte inferior, magnesio más ácido clorhídrico, se genera cloruro de magnesio más hidrógeno. Ahí lo que ocurrió fue un intercambio. Identificar la importancia del oxígeno en las reacciones químicas. Los gases propios del aire, como aquellos que se liberan en la actividad humana, tienen la capacidad de reaccionar y producir nuevas sustancias gaseosas. El oxígeno posee ciertas características que lo convierten en la sustancia clave de muchos procesos. El oxígeno es fundamental y es un protagonista. ¿Por qué razón? Porque interviene y es fundamental para que se lleven a cabo ciertas reacciones. Existe la reacción de combustión y es de vital importancia la presencia del oxígeno. En esta reacción, el oxígeno al combinarse produce energía que se manifiesta en forma de luz y calor. Por otro lado, existen las reacciones de óxido y reducción. Toda combinación de una sustancia con oxígeno recibe el nombre de oxidación. Un ejemplo claro de las reacciones de oxidación es cuando nosotros vemos un clavo oxidado o un metales oxidado, y esa oxidación se debe a la presencia del oxígeno.
Reacciones óxido y reducción. Toda combinación de una sustancia con oxígeno recibe el nombre de oxidación. Se llama oxidación a los procesos que se desarrollan más lentamente por una falta de un aumento de la temperatura de la sustancia que se oxida. Esta no arde. La reacción de oxidación y reducción a nivel atómico. ¿Qué es lo que está pasando a nivel atómico? Porque a nivel macroscópico, nosotros observamos que una bicicleta, como se muestra en la imagen, se oxida. Pero ¿qué está pasando a nivel atómico? ¿Por qué algo se oxida? ¿Por qué algo se reduce? Las reacciones óxido-reducción también son llamadas reacciones redox. ¿Por qué razón? En la naturaleza, estas reacciones ocurren simultáneamente. Cuando una sustancia se oxida, otra sustancia se está reduciendo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Las reacciones de oxidación, un átomo se oxida cuando pierde electrones. Si un átomo está perdiendo electrones, si un átomo está perdiendo electrones, otro átomo lo está recibiendo. Por lo tanto, ahí nace lo que es la reacción de reducción. Un átomo se reduce cuando gana electrones. Por lo tanto, las reacciones redox, oxidación y reducción, ocurren simultáneo. Un átomo pierde, otro átomo gana. Toda reacción redox existen dos tipos de agentes. Cuando un átomo se oxida, es también llamado agente reductor. Y se llama así porque será aquel que cede electrones o se oxida. Cuando un átomo gana electrones, es también llamado agente oxidante. Y es porque se reduce o es capaz de captar electrones. Hasta la próxima.